Bendiciones para todos, qué bueno siempre es poder conectarnos y tener unos minutos para meditar en las Sagradas Escrituras. Hoy estaba meditando y viendo el capítulo 19 del libro de Levíticos. Este libro, en su capítulo 19, nos habla a nosotros de cómo se debe de vivir, o sea, de cuál debe ser nuestra conducta en la sociedad, dentro de la sociedad en la cual nosotros vivimos, cómo debemos de conducirnos, cómo debemos de vivir. La nación de Israel debía de ser una nación santa, fue llamada a ser una nación santa, y el carácter perfectamente santo de Dios era el modelo por el cual ellos debían vivir. Entonces, nosotros podemos ver en este capítulo 19 cómo la nación de Israel entonces debía comportarse, y comienza el capítulo hablándonos a nosotros de, por ejemplo, guardar los mandamientos. Y de hecho se mencionan algunos de estos mandamientos, como honrar a los padres, como guardar el día de reposo, como adorar solamente al Señor. Y vemos entonces que más allá de guardar esos mandamientos, se debía también de cuidar, por ejemplo, a los discapacitados, ser justos, tanto en el sistema judicial, sin ver distinciones de clase, y poder entonces aplicar una justicia justa, pero también una justicia en cuanto al peso, a la medida. Dice que tiene balanza, tiene que ser una balanza justa, un peso justo. Y miramos nosotros entonces cómo esa conducta del ser humano debía ser mostrada en la sociedad, tratando bien, por ejemplo, a los extranjeros, no ser ásperos con ellos, sino que realmente aceptarlos, recibirlos, cuidarlos a ellos. Pero hay algo que me llama mucho la atención en este capítulo, que es de lo que quiero hablarles en este día, porque dice el versículo 16 que no debemos de ser chismosos, o sea, ni chismosos ni chismosas. Entonces dice la palabra en el versículo 16, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Entonces miramos que dentro de todas esas conductas en la sociedad está incluido el no ser chismoso, ¿verdad? Y por eso entonces el tema de hoy, chismosos o chismosas, que la palabra nos está diciendo a nosotros que no debemos de caer en el chisme. Cuando vemos nosotros la etimología de la palabra chisme, o sea, el origen de esta palabra, nos lleva más allá de solamente que sea un rumor, una crítica o una habladuría que se difunde, ¿verdad? O que suele difundirse de boca en boca. Sabemos nosotros que esa forma del chisme se va expandiendo, pero el chisme es más grave que eso, de hecho, porque nosotros podemos ver que en este verso 16 se incluye el atentar contra la vida, ¿verdad? No andarás en chisme, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Entonces, miramos nosotros que más allá del chisme, provocar
división, que en su etimología realmente eso significa que trae una ruptura, una división, pero vemos que en el peor de los casos, entonces, cuando se cae en el chisme, este puede atentar contra la vida de una persona. Dios entonces prohíbe divulgar rumores no confirmados, prohíbe el chisme, nos prohíbe a nosotros que andemos criticando, murmurando, señalando. Porque hay una consecuencia grave para esto, tanto para aquel que lo cuenta, ¿verdad? Que lleva el chisme, para aquel que recibe el chisme, que escucha el chisme, y tanto también para de quien se refiere el chisme, de quién se está hablando. Entonces, nosotros podemos ver un ejemplo bastante claro. María y Aarón. Estos dos hermanos criticaron a su hermano Moisés. Números capítulo 12, versículo 1 y 2, en la traducción del lenguaje actual, nos dice a nosotros que María y Aarón hablaron mal de su hermano Moisés porque se había casado con una mujer que no era hebrea, sino etíope. Y dijeron, ¿acaso Dios le ha hablado solo a Moisés? También nos ha hablado a nosotros. Dios oyó lo que habían dicho. Miramos entonces cómo estos dos hermanos comienzan ellos, entre ellos, ¿verdad? A hablar, quizás suavemente, ¿verdad? En murmuración y hablar mal de su hermano. Hablaron mal, criticando porque Moisés se había casado con una mujer, como dice la versión Reina Valera, una mujer cusita, o sea que era una mujer de Etiopía, que cuando vemos nosotros entonces su descendencia era una mujer de tez de piel negra, y quizás eso traía también crítica, señalamiento, y aparte que no era una mujer hebrea. Esto entonces propició que ellos comenzaran a hablar mal, criticar, murmurar contra su hermano, a chismear, como comúnmente le llamamos. Entonces Dios, al ver esa acción, y como dice el versículo 2 de número 12, miramos que Dios oyó lo que habían dicho. Entonces, cuando el Señor escucha que están hablando a espaldas, porque eso es el chisme, hablar a espaldas de otra persona, Dios se molesta, ¿verdad?, con ellos, y lo que trae entonces es castigo para, ¿verdad?, para María en este caso. Miramos nosotros que el versículo 9 y el versículo 10 dice, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón, a María, he aquí que estaba leprosa. Miramos nosotros cómo el Señor se enoja, entra en ira, y entonces castiga, ¿verdad?, esa acción de murmurar, de criticar, de hablar mal, de chismear. El Señor se enoja tanto que entonces castiga a María con lepra. Y claro, aquí hay preguntas, ¿verdad?, que muchas personas se hacen cuando leemos el pasaje, porque cuando leemos la Biblia en este pasaje no nos dice, por ejemplo, ¿por qué solo María recibió castigo y no Aarón? Y quizás usted se puede preguntar, o se ha hecho esta pregunta, ¿por qué solamente el Señor castigó a María? Porque solamente ella fue la que obtuvo lepra como castigo, y solamente fue ella la que fue expulsada, ¿verdad?, del campamento por 7 días, y hasta el 7º día, entonces ella regresa, ¿verdad?, ya sana. Y muchos entonces tienen esa incógnita, y es que no tenemos la verdad absoluta nosotros, porque la Biblia no nos dice por qué Dios solamente le castigó con lepra a María y no a Aarón. Algunas suposiciones, ¿verdad?, o algunos estudios nos muestran que quizás porque Aarón era el sacerdote encargado de los sacrificios, de todo, ¿verdad?, la parte litúrgica del campamento en ese momento, y que castigarlo a él con lepra, pues era como, ¿quién va a ser el que va a estar a cargo? Pero esas son solamente conjeturas que podemos hacer, porque la palabra no nos dice a nosotros por qué solamente a María fue castigada con lepra. Pero nosotros podemos ver con esto, entonces, que debemos de tener mucho cuidado al actuar sin prudencia, porque nosotros vemos que en esto del chisme, de las habladurías, de las críticas, las murmuraciones, tenemos que tener cuidado nosotros, porque muchas veces somos
como muy fáciles, ¿verdad? Para recibir a alguien que traiga un chisme, o nosotros mismos podemos ir y contar, ¿verdad? Algo que no debemos de contar. O sea, actuamos sin prudencia y es necesario que volvamos a la prudencia porque nosotros podemos ver un ejemplo también claro de castigo de aquellos que fueron imprudentes, no solo en el caso de María, sino por ejemplo los hijos de Noé. Usted puede ver que Sem y Jafet cubrieron a su padre, ¿verdad? En la desnudez de su padre, y ellos fueron prudentes al no ver la desnudez de su padre, pero Cam recibió una espantosa maldición por ser imprudente, porque él siguió la desnudez de su padre, por actuar imprudentemente. Entonces quizás nosotros mismos necesitamos clemencia, misericordia, compasión de parte del Señor para nuestras vidas, por actuar a veces a lo loco, de forma imprudente, porque esa fue la excusa que utilizó o que dio a Aarón. En el versículo 11 del capítulo 12 dice que Aarón, ¿verdad? Dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. O sea, él reconoce que actuaron imprudentemente, locamente, dice, hemos actuado. Entonces, muchas veces por actuar de forma imprudente, caemos nosotros en la murmuración, en la crítica, ¿verdad? Y entonces nos volvemos sueltos de lengua, como lo menciona el proverbio. Pero, ¿cómo nos liberamos del chisme? O sea, que digamos que usted quiere liberarse de ese pecado de chismear. O sea, si usted no es el chismoso, pero usted viene y recibe a alguien que sea chismoso, entonces lo primero es no juntarse con el chismoso. Si usted sabe que alguien, ¿verdad? Su hermano, su hermana, alguien en la fe o un familiar, qué sé yo, es una persona que le gusta llevar y traer, como comúnmente llamamos, ¿verdad? A ese proceso de que lleva y trae, ¿verdad? Trae el chisme de aquí, lleva el chisme para allá y al final se hace un gran problema porque es que dijo esto y la otra dijo lo otro o este dijo esto. Entonces, ¿cómo evitamos nosotros? ¿Cómo nos liberamos del chisme? Bueno, primero es no juntarnos con aquel que sabemos que es chismoso. Proverbios capítulo 20, versículo 19 dice, el que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas pues con el suelto de lengua, o sea, no te juntes con el que es suelto de lengua, con el que es chismoso, porque el que es chismoso descubre los secretos. Entonces, así como te trae o me trae a mí un chisme, entonces así fácilmente algo que yo diga, este va y lo va a decir. Entonces, porque descubre el secreto, porque es suelto de lengua. Entonces, lo primero es no juntarnos con aquella persona que sabemos nosotros que es chismoso o chismosa, porque aquí es parejo, no solamente hablamos de mujeres, hablamos también de hombres. Y escuchar entonces a ese hombre o a esa mujer que trae chisme, que es suelto de lengua, entonces cuando lo escuchamos nosotros con agrado, cuando toleramos nosotros lo que está hablando de otra persona, créanme que eso lleva culpa. Entonces usted se vuelve también culpable, yo me vuelvo culpable de ese pecado, de escuchar, de tolerar el que hablen mal de otra persona, que hablen a las espaldas de otra persona. Y eso es simple y sencillamente quebrantar la ley divina, quebrantar el mandamiento. ¿Cuál mandamiento? La Biblia nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces usted cuando tolera, cuando recibe con agrado el que hable mal de otra persona, entonces usted está no amando a su prójimo, usted está quebrantando la ley divina del Señor. Salomón nos dice a nosotros entonces en el capítulo 26, versículo 20, que sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso cesa la contienda. O sea, aléjate del chismoso porque eso es la forma o es la forma como vas a librarte o me voy a librar del chisme. ¿Por qué? Porque realmente es como lo dice claramente el sabio Salomón. Si el fuego le quitamos la leña, entonces se va a extinguir, o sea, simplemente se va a apagar. Igual es cuando hablamos entonces de la crítica, la murmuración, el chisme.
Cuando no hay chismoso, entonces la contienda cesa, desaparece, no hay un problema más grande. Entonces, eso es cuando alguien viene y nos trae chisme a nosotros, cuando alguien se llega a tu casa y te dice, fíjate, le voy a contar lo que pasó con fulano, con sutano o mengano. O sea, eso es cuando sucede de esa manera. Tú tienes que alejarte de esa persona, no juntarte con ella. Pero ¿qué si usted es el chismoso? Vaya, si yo soy el chismoso, entonces ¿qué hacer en ese caso? Bueno, aquí lo que toca es orar al Señor, pedir misericordia y pedirle ayuda al Señor, pedirle que Él ponga en nosotros un espíritu fiel, un espíritu que sea confiable, que alguien pueda confiar en que nosotros vamos a escuchar algo, que alguien nos va a contar algo, ¿verdad? Porque puede suceder, en mi caso como pastor, muchas personas se acercan de la congregación y a veces no de la congregación en confianza para contarme un problema, para contarme una situación familiar, laboral, de lo que sea, y me buscan para que yo pueda darles un consejo y para que ore por ese problema. Pero no me están contando eso a mí para que yo vaya y lo cuente a toda la congregación o lo cuente a todo el mundo, ¿verdad? No queremos que alguien le pida oración a usted, por ejemplo, ¿verdad? Y que usted se lo pidan en privado y se ande ventilando por todo el barrio, ¿verdad? Que está orando por el pecado del hermano o la hermana que vino a presentarle su problema, su necesidad. Entonces, lo que necesitamos es pedirle al Señor ese espíritu fiel. El mismo Salomón nos dice en Proverbios capítulo 11, versículo 13, que el que anda en chismes descubre el secreto, más el de espíritu fiel lo guarda todo. O sea, Dios puede poner en nosotros un espíritu fiel, un espíritu confiable, que la gente pueda confiar en que nos dice algo y nosotros no vamos a descubrir el secreto. Eso es lo que debemos de hacer si es el caso en el cual nosotros somos los sueltos de lengua, que nos gusta andar contando todas las cosas. Entonces usted ya puede ver en esta pequeña reflexión de la palabra de este día que si usted no es chismoso, usted lo que debe hacer entonces, si conoce a alguien que quiere traerle chisme, murmuración, crítica de alguien más, de alguien de su congregación o alguien de su familia o de sus amistades, entonces usted mejor alejarse de esta persona. Pero si es usted el que le gusta llevar el chisme, entonces pedirle al Señor que controle su lengua, que le dé ese espíritu fiel, confiable en su vida. Dios lo puede hacer, para Él no hay nada imposible. Si nosotros le pedimos, Él nos puede ayudar entonces en esa necesidad. Pero si el chisme, y con esto quiero ir concluyendo, si el chisme es acerca de usted, si alguien está hablando mal de usted, y usted sabe que están hablando a sus espaldas, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es seguir el consejo bíblico del Señor Jesucristo. ¿Qué nos aconseja Jesús a nosotros? Mire lo que dice Mateo capítulo 11, versículo 29. Jesucristo nos aconseja a nosotros y nos dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, que haréis descanso para vuestras almas. Yo sé que muchas personas necesitan descansar en el Señor. Necesitan descanso porque saben que están hablando mal, porque usted sabe que alguien está hablando mal de usted, porque alguien está hablando mal, alguien está levantando una calumnia, está criticando su vida, porque alguien quizás está diciendo algo que no es, o quizás está diciendo algo que sí es, pero usted se siente mal, porque no queremos que las demás personas, o andar en boca de las demás personas. Es feo, se sienten mal, y a veces, o quizás usted en este momento está pasando por ese problema y quiere hallar descanso. El Señor Jesús entonces nos dice a nosotros que debemos de aprender de Él, aprender que Él era manso y humilde de corazón. Cuando nosotros entonces entramos en esa tranquilidad, en esa confianza plena en el Señor, nosotros entonces simple y sencillamente descansamos en Él. Moisés, recuerde que era de Moisés que hablaba a su hermano, ¿verdad? Porque no era otra gente, no eran amistades, no era de otras tribus, o sea, eran sus propios hermanos los que estaban hablando mal de él, los que estaban murmurando, criticando.
Y podremos decir nosotros, pero imagínense, la propia familia, sí, va a suceder. La Biblia nos da ejemplo a nosotros, problemas familiares. Entonces no se extrañe que sea su propia familia la que la critique, la que la señale, que sea su propia familia la que ande chismeando o murmurando, criticándole. Será, y Moisés será un hombre bíblicamente descrito como un hombre manso. De hecho, el más manso de toda la tierra, dice el versículo 3 del capítulo 12, y aquel varón Moisés era manso, dice, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Ese era el carácter de Moisés, un hombre manso, un hombre humilde, o sea que no entraba en provocaciones, un hombre que no entraba en agravios, él no buscaba pleitos, era un hombre tranquilo. Entonces, Moisés, al tener ese carácter, esto le beneficia a él, porque a pesar de que son sus hermanos que están chismeando, que están murmurando, que están criticándolo, en vez de resentirse, en vez él de sentirse mal, él lo que hace es descansar en el Señor. Él conoce su posición en el Señor. Él es el hombre el cual Dios ha llamado para que rescatara de la esclavitud al pueblo de Israel. Era el hombre al cual Dios estaba usando, del cual Dios hablaba cara a cara con él. Entonces, en vez de resentirse, él mantiene su posición, mantiene su cordura, y lo que hace entonces es lo contrario que a lo que muchas veces quizá nosotros hacemos. Nosotros escuchamos que alguien habla mal de nosotros y nosotros nos molestamos, nosotros queremos llamar a esa persona y que venga aquí, que me diga, ¿verdad?, que en mi cara lo que está diciendo. Moisés era un hombre tranquilo, manso, que entonces no se resiente, sino que lo que hace es que intercede por la necesidad de su hermana. Al ver que tiene lepra, él le dice al Señor en el versículo 13 del capítulo 12 de Números, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. O sea, él, en vez de resentirse, ora por su hermana. O sea, muestra un espíritu de perdón. Él en su mansedumbre, en su humildad, como dice Jesús, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón para hallar descanso para vuestras almas. Eso es lo que hizo Moisés. Y ese es el consejo para nosotros. Si alguien está hablando mal de nosotros, entonces, simple y sencillamente, nosotros oremos por esa persona. Miremos el ejemplo. Moisés oró por su hermana, intercedió por ella para que Dios la sanara. Jesús es nuestro ejemplo también. Jesús oró por sus agresores, aquellos transgresores, aquellos que lo buscaban, lo perseguían, hablaban mal de él. Cuando hacían milagros, cuando sanó a aquel ciego, no decían, este es hijo del diablo. A Jesús le decían que era el hijo del diablo, ¿verdad? Porque es que hace milagros en nombre del diablo. O sea, de esa forma hablaban de Jesús. Lo tildaban de falso, lo tildaban de hijo del diablo. Entonces, Jesús nos enseñó a nosotros a orar por nuestros enemigos, a perdonarles. Y eso es lo que debemos de hacer nosotros entonces, en ese proceso de murmuraciones, de crítica, de señalamiento, del chisme. Entonces, esta propia reflexión que nos ayude a nosotros a entender que si somos aquellos que reciben entonces a los chismosos, que debemos de alejarnos de ellos, ¿verdad? Y ese es el primer paso, o sea, alejarnos de aquel que le gusta ser suelto de lengua. En segundo lugar, que si nosotros entonces somos los chismosos, pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé un espíritu fiel, un espíritu de confianza para otros. Y en tercer lugar, que si es el chisme acerca de nuestra vida, de algo que hemos hecho, entonces que nosotros sigamos el consejo de Jesús. Hay que mantener la calma, ser mansos, mansedumbre, humildes y orar por aquellos que hablan mal de nosotros. Oremos en este día. Señor, te agradecemos por esta reflexión de tu palabra. Sabemos, Señor, que en medio de nuestra vida podemos ser testigos, Señor, de aquellos que traen el chisme, la crítica, el señalamiento, la murmura, oh Dios, acerca de otras personas. Sabemos que muchas veces nosotros mismos hemos caído, Señor, en el error de ir y hablar cosas que no debemos hablar, siendo sueltos de lengua, siendo chismosos, o, Señor, que también puede ser que
hemos experimentado o estamos experimentando en ese momento que alguien hable mal de nosotros a nuestra espalda. Señor, pero queremos en este día rogarte que seas tú, que si es alguien que estamos recibiendo y que nosotros estamos, Señor, con agrado recibiendo esos chismes, que podamos nosotros alejarnos. Oh Dios, tú apruebas el hecho de que nosotros nos alejemos de aquellos que son chismosos. Pero si somos nosotros, te rogamos, Señor, con todo el corazón, con todo nuestro corazón, que nos ayudes para controlar nuestra lengua. Oh Dios, para que podamos nosotros, como dice la palabra, tener un espíritu fiel, que podamos ser personas de confianza, que otros puedan acercarse a nosotros y que confíen que está guardado su secreto con nosotros. Pero si es que están hablando mal de nosotros, te pedimos que bendigas grandemente a aquellos que están criticándonos, señalando, que están, oh Dios, levantando para su testimonio o que están diciendo lo que no deben de decir de nosotros. Oramos para que tú, Señor, puedas bendecirles grandemente en este día y que podamos nosotros, Señor, tal como nos dice la palabra, oh Dios, mantener la mansedumbre y la humildad para entonces hallar descanso, descanso para nuestras almas. Como Moisés, que mantuvo su mansedumbre, su humildad, y en vez de resentirse, en vez de llenarse de amargura, en vez de llenarse de ese resentimiento en su corazón, en su vida, oró, intercedió por su hermana que era la que estaba hablando mal, criticando su vida. Mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias por este tiempo. Síguenos llenando de muchas bendiciones en nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús, oh Dios, oramos y te lo pedimos todo. Amén. Y amén. Que Dios continúe bendiciéndoles. Recuerden, mantengámonos una conducta fiel, santa delante del Señor. Recuerde que el carácter perfecto, santo de Dios es nuestro modelo, el cual debemos de seguir, por el cual debemos de vivir. Que el Señor le bendiga grandemente. Bendiciones.